Bienvenidos una vez más a Más allá de la ciencia, un espacio donde hablamos con distintos académicos y los conocemos un poco más allá. El día de hoy tenemos a un licenciado en química por la Universidad de Puebla, también tiene un doctorado en química por la UAM en Iztapalapa, es profesor titular de la UAM-C, perteneció al Sistema Nacional de Investigadores, es profesor fundador también de la UAM-C, estuvo haciendo una estancia en un laboratorio de física en un centro nacional de investigación. Ha dirigido varios proyectos financiados por el CONACYT y el PORMEP. Es autor de diversas publicaciones científicas. En docencia ha impartido más de 130 cursos. Ha dirigido tesis a nivel licenciatura, posgrado. Además, actualmente está participando para ser jefe de departamento de ciencias naturales y su área es de química teórica, diseño molecular y simulación computacional. Es un honor para mí presentar a Felipe Aparicio Platas. ¿Qué tal, Carlos? Buen día. Gracias por esta oportunidad para expresar algunas ideas respecto a mi trayectoria, respecto a mi visión del departamento y mi visión de la universidad. Doc, es un gusto tenerlo, gracias por hacerme un espacio. Yo sé que anda muy ocupado estos días, pero le agradezco mucho tomarse el tiempo. Muy bien. Doc, para la gente que no lo conozca, platíquenos un poco, ¿qué es lo que hace? Bien, mi inquietud en términos profesionales surgió desde que estaba allá por la preparatoria. Yo estudié en el Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla. Y en esa época me inquietaba mucho o me llamaba mucho la atención cómo funcionaban las cosas, pero a una escala básica, la más básica posible, ¿no? Que después, ya tomando cursos, llevando las materias que a ese nivel tomamos normalmente, aprendí o encontré una área que me llamó mucho la atención, que era, en ese entonces le llamaban o la identifiqué como la física moderna. Tuve oportunidad en ese momento de participar en las llamadas Olimpiadas del Conocimiento y una de esas fue la Olimpiada de Física. Y cuando me inscribí a esa Olimpiada, también participé en la Olimpiada de Química y en la de Matemáticas. Andaba metido hasta incluso la Olimpiada de Biología y para no hacer tan larga la historia, está en la Olimpiada de Oratoria en algún momento. Quise ser orador profesional, pero después la ciencia me llamó, ¿no? Pero regresando al punto, en la Olimpiada de Física, en aquella ocasión cuando participé, para poder concursar a nivel de todo el estado, ganamos la Olimpiada, o gané o participé en un equipo y ganamos la Olimpiada local, la Olimpiada de la ciudad, y después nos fuimos a la Olimpiada estatal. Nos pidieron un proyecto, nos dijeron tienen que traer un proyecto de física también. Aparte de los conocimientos que les vamos a evaluar y el examen que tienen que resolver, tienen que presentar un proyecto. Y se me ocurrió en ese momento decir, podríamos diseñar un sismógrafo así, con la forma más pedestre posible, de las ideas que teníamos en ese momento. Dije, pues sí, vamos a intentar crear un sismógrafo. ¿Por qué la historia o por qué la anécdota? Porque justo gracias a ese proyecto yo me vinculé con un profesor al cual admiro mucho todavía, este, del Instituto de Física de la universidad. O sea, fui así como cualquier desconocido, le toqué la puerta a su laboratorio, me dijo, ¿quién eres tú? Pues soy un estudiante del colegio de bachilleres y quiero ver si usted me puede apoyar. Me dijo, adelante, pasa. Y me mostró su laboratorio era de física moderna, justamente. Él era un físico que se había preparado en el extranjero y que llegó a México, fundó un laboratorio ahí en lo que antes era el edificio de electrónica y computación de la Facultad de Físico-Matemáticas de la UAP. Y era distintivo porque él fue uno de los primeros en México que diseñó dispositivos electrónicos y tenía justo en la parte superior del edificio un reloj electrónico. Era el primer reloj electrónico que había en la ciudad y probablemente en varias partes del país. Y él lo diseñó dentro de su laboratorio. Entonces, cuando me invitó a participar, o me aceptó, mejor dicho, a participar en su laboratorio, pues vi cómo sus alumnos preparaban los dispositivos electrónicos, los circuitos, los diseñaban ahí. Y le dije, pues a mí me gustaría hacer esto. ¿Qué tengo que aprender? Me dijo, pues tienes que aprender la física que se basa en la mecánica cuántica. ¿Y cómo es eso? Pues toma cursos, acércate a quienes saben esto. Y estaba yo en la preparatoria. Entonces, cuando tuve que decidir qué estudiar, le pregunté también,
qué podría estudiar? ¿Me voy a estudiar física? Y me dijo, sí, siempre y cuando estés convencido de hacer esto. No, si quisieras hacer algo aplicado, digamos, quieres irte a trabajar terminando la licenciatura. Y entonces ahí entré en un conflicto, ¿cómo le hago? Afortunadamente en ese momento él conocía a personas de química, de la licenciatura en química, de la facultad de química, y me dijo, mira, te voy a poner en contacto con químicos. Si te late, puedes aprender ahí la química general. Si después te desanimas por la física moderna y la mecánica cuántica, tienes oportunidad de trabajar en la industria química. Entonces por eso fui a la industria química, digo, a la facultad de química. Y ya en la Facultad de Química reforcé justo el interés por la mecánica cuántica, por la aplicación de la mecánica cuántica, y desde entonces, eso fue en los años 93, 95 más o menos, me empecé a involucrar con las ideas que tienen que ver con la mecánica cuántica, con la física moderna, con la química teórica, y de ahí toda la trayectoria que he tenido. Terminando la licenciatura, dije, pues, ¿a qué me dedico si la mecánica cuántica no se aplica de manera tan directa? En ese entonces parecía que no tenía aplicaciones tan directas. Tuve la oportunidad de conocer, de escuchar la plática de un colega de la comunidad que admiró mucho. Estuvo ahí en Puebla y él estaba justamente en la UAM Iztapalapa. Entonces dije, pues voy a la UAM Iztapalapa, ¿no? Cuando yo llegué a la UAM Iztapalapa, él formaba parte de una área que no conocía y encontré pues una variedad de personas, amigos míos todos, eh, en el área de fisicoquímica teórica. En la UAM Iztapalapa, en el departamento de química, también hay otra área que se llama química cuántica. Y fui al área de química cuántica, me entrevisté con algunos compañeros o profesores en ese entonces, ahora son mis compañeros, y vi que no era muy claro lo que podía hacer ahí. Entonces me fui al área de fisicoquímica teórica y pues además de que son grandes personas, amigos míos los que forman parte de esa área, pues me sentí casi como en casa, ¿no? Y dije, pues aquí, de aquí soy. Y afortunadamente pude hacer mi proyecto de doctorado, eh, terminé el doctorado y la invitación para ir a un postdoctorado en Francia vino a partir justo del trabajo que estaba haciendo en el doctorado. Específicamente en esa época me interesaba estudiar, o me interesa todavía, pero empecé a estudiar estructuras biomoleculares a escala atómica y en términos de su reactividad. Particularmente estudié las características de reactividad de una proteína que está contenida en el veneno del alacrán. Es una proteína que bloquea canales iónicos. Para los que estamos en el ambiente biológico, médico y demás, los canales iónicos son entidades celulares muy importantes porque permiten el paso de iones entre la célula y el exterior, o el intercambio de iones entre la célula y el exterior, y eso impacta en las funciones vitales. Por ejemplo, las células cardíacas funcionan gracias a esos efectos. Pues, ¿qué ocurría o qué era lo que me interesaba? Me interesaba estudiar a la escala atómica y molecular cómo bloqueaban esos canales las toxinas que están en el cóctel que te inyecta un animalito de este estilo. Y eso fue lo que me movió hacia la parte biológica, porque al inicio, cuando yo empecé, perdón por la redundancia, cuando inicié mis estudios de doctorado, dado que la mecánica cuántica es muy versátil, porque lo mismo puedes estudiar una proteína que un catalizador o que una molécula del espacio interestelar, no importa, la herramienta es la misma, solo la aplicación puede ser distinta. Yo comencé estudiando materiales catalíticos, porque mi asesor estaba vinculado con el Instituto Mexicano del Petróleo, y en el Instituto Mexicano del Petróleo le interesaba estudiar materiales con propiedades catalíticas, totalmente lejano a proteínas o a toxinas o a biomoléculas. Pero por azares del destino, mi asesor también tenía, o no, no azares del destino, su interés, por supuesto, era estudiar este tipo de sistemas, y yo caí justo en ese punto, ¿no? De estudiar proteínas a ese nivel. La estancia postdoctoral la seguí desarrollando en esa línea y me dedico específicamente a estudiar las propiedades electrónicas de reactividad y a escala atómica de sistemas biomoleculares principalmente.
pero también participo en proyectos que tienen que ver con utilidades de materiales en general, ¿vale? De hecho, en este momento, por ejemplo, estoy colaborando con un grupo en la Universidad Veracruzana que no tiene nada que ver con proteínas. En ese proyecto estamos estudiando la inhibición de acero, la inhibición de la corrosión en acero con fármacos que pueden estar ya caducos, por ejemplo. O sea, aprovechar Ujú. los fármacos para inhibir corrosión en algunos materiales. ¿No? No sé si con eso describo Un, completamente la historia. un panorama bastante amplio y me gusta cómo, pues, si bien su interés es estudiarlo a nivel molecular, cómo encuentra varias salidas, ¿no? Un mismo fundamento aplicado a distintas áreas, creo que es bien interesante y es importante destacarlo, porque así funciona. Hay veces que uno decide estudiar eso, pero no por eso quiere decir que te vas a dedicar solo a esta cosa. Okay. Pues tienes todo un abanico de opciones a los cuales puedes ir, ¿no? Porque al final el proceso es lo mismo. Y solo para escuchar su respuesta, el hecho de estudiar un sistema a nivel cuántico, ¿por qué considera que es relevante? Podría ser un gesto vanidoso de mi parte decir que la mecánica cuántica es la teoría que explica todo en el universo. Eso sería la forma más vanidosa de decirlo. Sin embargo, es la, el desarrollo que tenemos a nivel de la mecánica cuántica, a pesar de la complejidad o de la aridez que tiene esa área, porque está vinculada estrechamente con las matemáticas más profundas o las más densas, o algunas de las herramientas matemáticas más densas, eh, es la teoría que la humanidad ha desarrollado hasta el momento y que nos ha permitido, por ejemplo, vivir los resultados de la primera revolución de la mecánica cuántica. ¿Cuáles son esos resultados? Pues de entrada, muchos escuchamos hablar de una técnica como la resonancia magnética nuclear. O sea, de pronto escuchamos que a un deportista le hicieron una resonancia magnética nuclear o nosotros mismos hemos estado ya sujetos a un estudio con un nivel de precisión médica no invasiva, que es la técnica de resonancia magnética nuclear. Esa técnica no sería posible sin el desarrollo de la mecánica cuántica. Hoy en día, por ejemplo, estamos ya prácticamente familiarizados con el concepto de geolocalización. O sea, tomamos nuestro Waze o nuestro Google Maps y decimos, ¿dónde estás? Pues mándame tu ubicación con una precisión hasta de 1 metro. Ujú. Esa tecnología no sería posible si no tuviéramos conocimiento y dominio de las herramientas de la mecánica cuántica. La electrónica misma, o sea, todos los dispositivos que utilizamos, que ya muchos nacieron con una televisión enfrente, con una pantalla enfrente, todos esos dispositivos fueron gracias a que la mecánica cuántica pudo aplicarse. No solamente en términos conceptuales o científicos básicos, sino que tiene una aplicación importante. Y en la concepción de cómo está estructurada la materia, lo que en la ciencia le llamamos la materia, todo lo que podemos tocar y medir, siempre la pregunta ha sido, siempre ha sido, ¿cuáles son y cómo son esas unidades básicas? Aceptamos el concepto de átomo desde hace cientos, miles de años. Todavía hay muchas preguntas respecto a esas características porque no las podemos ver. O sea, algo que no podemos ver es algo que nos genera siempre la inquietud de si será cierto o no. Pero tenemos mecanismos, digamos, indirectos para poder verlo. Entre otras, los modelos matemáticos. Es cuando un modelo matemático muestra que lo que sí podemos ver se puede describir, entonces ese modelo funciona. Es lo que le llamamos una teoría, esencialmente. Y la teoría de la mecánica cuántica nos ha mostrado justo cosas que sí son posibles. ¿No? Hay algunas otras que se derivan de la teoría, por ejemplo, el efecto de tuneleo, el tuneleo cuántico, que es un efecto que solo se puede explicar con esta teoría y que de pronto cuando uno lo platica en los cursos o lo ve en los cursos, los alumnos dicen esto no es cierto, me estás contando una historia que no es. Este efecto, por ejemplo, el efecto del tuneleo, es, en algunos casos se identifica como la segunda revolución de la mecánica cuántica.
¿Para qué nos sirve el efecto del tuneleo? Se diseñaron ya instrumentos de medición en el laboratorio. Uno de ellos es el microscopio de efecto túnel o de barrido de efecto túnel, que lo que hace es que nos permite ver átomos sobre superficies de materiales. O sea, los podemos ver ya, indirectamente, no como estamos Ah, acostumbrados a visualizar. Yo puedo ver una computadora, puedo ver un objeto por las propiedades que tiene la luz y que interactúa con mis ojos. Pero cuando decimos ver, en la ciencia esto amplía el espectro completamente. ¿Por qué? Porque los astrónomos, por ejemplo, veían las estrellas mm, y después inventaron instrumentos para ver más allá de esas estrellas. Los biólogos veían los crecimientos de algunos bichos y después inventaron un microscopio justo para ver más allá de lo que nosotros podíamos identificar. Bueno, la mecánica cuántica es una forma de ver también. Y a mí me apasiona ese campo porque tiene, a menos que ocurra alguna transformación que no podemos predecir, tiene un impacto en el desarrollo del conocimiento humano, pero no solo en eso, sino en el desarrollo de la humanidad como tal, impresionante, ¿no? Que es parte de lo que a nosotros como científicos nos encanta, estar buscando, investigando, descubriendo, preguntándonos cosas, ¿no? ¿Vale? es muy padre la mecánica cuántica. Yo desde que la he escuchado siempre es como un área muy, no tan nueva, reciente, pero siempre es padre porque explica muchas cosas y gracias a la comprensión de estos principios están en todos lados. O sea, Así. es el mismo principio aquí que en el otro lado del país, ¿no? Y es bien importante creo que comprenderlo, porque gracias a la comprensión podemos entender mejor cómo se comporta. Desde un canal de iones, ¿no? Desde cómo ocurre un bloqueo, podemos entender cómo se comporta. Ah, ok, pues es que tiene que ver con y descomponerlo a sus materiales elementales y entonces de repente desarrollar nuevas tecnologías que nos Así es. permitan manipular eso, ¿no? Usted dio un ejemplo increíble, ¿no? Las resonancias magnéticas. ¿A cuánta gente no ha salvado? ¿Cuánta Así es. gente? Y son cosas que van a revolucionar, ¿no? Las computadoras cuánticas ahora que ya están en casi Exacto. todos lados, ¿no? La misma inteligencia artificial, la comunicación, o sea, N cosas que todo ha sido gracias a la comprensión de algo físico, o sea, al final es un fenómeno, son fenómenos físicos que nos mueven a todos, ¿no? Así es. Y pensar en esto, pues a lo mejor abre las puertas para en un futuro pensar en cosas que meramente suenan de ciencia ficción, Ujú, ¿no? ujú. Como seguramente pues hay muchos ejemplos, ¿no? Ayer estaba releyendo un poco y de repente me salió algo de agujeros negros, ¿no? De agujeros de gusano. Es pura mecánica, es pura Así es. física cuántica. Ujú. Entender esos te abre las puertas a desarrollar nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, de ahí creo que es la importancia de... Pero usted siempre vio a eso, o sea, usted cuando empieza a estudiar que se va a la química y que tenía estas dos opciones de, bueno, si no me gusta, puedo también irme acá o acá, se imaginaba que iba a llegar hasta este punto a desarrollar una, o sea, que el estudio de la mecánica cuántica iba a avanzar tanto. No, no tenía idea de hacia dónde. Yo veía los experimentos que tenía el profesor, es el doctor Apolonio Juárez, hace más de 30 años ya. Este, esos experimentos o esos modelos para explicar los fenómenos de la física moderna que se tenía en ese entonces, la concepción, están en los museos interactivos hoy en día. Por ejemplo, el efecto fotoeléctrico, ¿no? Para cómo explicar el efecto fotoeléctrico. Si ustedes han ido en algún momento al Museo Universum, por ejemplo, ustedes habrán visto una pequeña veleta que se ilumina con una lámpara y empieza a girar. Se quita la lámpara y deja de girar. Ese fenómeno está basado exclusivamente en una explicación que dio Albert Einstein, que es el efecto fotoeléctrico, justamente. La dio hace más de 100 años, en 2005, en 1905. Y retomando la primera parte de la pregunta, justo la mecánica cuántica tiene ahora ya la versión moderna, 100 años. La versión antigua, por decirlo en términos de que existió una mecánica cuántica antigua, nació en 1900.
con la hipótesis de Planck. De hecho, en el año 2000 se celebraron los primeros 100 años de la mecánica, pero ahora estamos celebrando a iniciativa de la ONU. Este es el año de la mecánica cuántica y de la tecnología cuántica, 2025. Porque justo en 2026 se hicieron las primeras propuestas. Heisenberg hizo su primer planteamiento y en 2026 también, en 1926, perdón, y en 1926 también se propuso la ecuación de Schrödinger, que son las dos herramientas básicas con las que se fundó esta teoría. Cuando yo me interesé por este campo, eh, no imaginaba que el desarrollo se iba a llevar hasta este punto, pero lo que más me motivó en algún punto en esta trayectoria fue, por allá del 2004, empecé a escuchar el concepto de biología cuántica. Esto es la mecánica cuántica como tal, casi más de 100 años. La química cuántica, la química teórica, que fue donde yo me sumergí a partir de este acercamiento con las áreas de la química y la física que les describo, estaba ya, digamos, madura para la época en la que yo participé o empecé a aprender más a profundidad estas ideas. Pero por ahí de 2004-2005 escuché una conferencia en donde se planteaba la idea de la biología cuántica. Y dije, ¿qué cosa es eso? Vamos a explorarlo. Resulta que la biología cuántica, que no es nada nuevo en términos de conceptos o de problemas de interés, es una rama nueva. Algunos todavía la discuten si es una rama nueva de la física, de la química o es de la biología como tal, en donde ahora el objetivo es estudiar fenómenos biológicos a escala atómica y molecular, que si bien hemos estudiado desde hace muchos años, hay manuales, hay tratados de muchos de estos fenómenos. El ejemplo más específico es la fotosíntesis. La fotosíntesis es un proceso biológico que se ha estudiado desde 1820. Sin embargo, ese fenómeno tiene una etapa crucial que en esos estudios y en esos tratados de fotosíntesis no se describe. Es la alta eficiencia que tiene el proceso de captación de la energía del sol por esos organismos que pueden transformar esa energía en el caso más específico, las plantas las transforman en carbohidratos y de ahí nosotros tomamos los carbohidratos para poder vivir. O sea, es una fuente de energía excelente. Ese proceso de transición, de transferencia energética, todos los tratados, todos los libros de texto, todos los donde se aborda el tema, ¿sí? Es abordado en un párrafo. La energía interactúa con unos receptores, esos receptores captan la energía y la transmiten para que inicie toda una cadena de procesos biológicos, bioquímicos que nos van a llevar como consecuencia a la producción de carbohidratos. Pero ese es el punto en donde justo entra la mecánica cuántica y es lo que le da el origen al concepto de biología cuántica. Explicar por qué ocurre ese proceso y cómo ocurre ese proceso es justo el objetivo central en este momento, porque aunque ha habido explicaciones clásicas o intentos por explicarlo, eh, cuando se analiza la eficiencia de este proceso de transformación energética, los números se van abajo. O sea, y este es un proceso eficiente desde el punto de vista desde el que se vea. O sea, evolutivamente la fotosíntesis sostiene la vida en la Tierra. La naturaleza o el destino, como se le quiera llamar, no importa cuál sea la interpretación, generó en la Tierra las condiciones para que pudieran surgir estos organismos. Es probable que existan en algunos otros lugares en el universo. No creo que sea casual solamente o obra de una situación azarosa nada más, pero creo que entender con precisión cómo ocurre este proceso de transferencia energética nos permitiría emular estos procesos. ¿Sí? Y si podemos emular el proceso fotosintético, tendríamos una fuente de energía inagotable, renovable, limpia. No necesitamos quemar combustibles. Las plantas se autogeneran, se regeneran. Eh, Cuando yo imparto el curso de biología cuántica, les invito a los alumnos siempre a leer un capítulo de un libro de Isaac Asimov que se llama El monstruo subatómico. En ese capítulo
Isaac Asimov hace 30 años proyectaba la idea de qué pasaría si pudiéramos emular el proceso fotosintético. Pues podríamos viajar a cualquier parte del universo con cualquier fuente de luz que nos pueda llegar. En el universo hay millones de estrellas. Siempre tendremos fuentes de luz. Y con esas fuentes de luz, utilizando apropiadamente el mecanismo de la fotosíntesis, podríamos generar ya sea nuestro propio alimento, por decirlo en términos muy proyectivos a futuro, o bien, que es el interés en este momento, utilizar el proceso de transformación energética para interrumpir, por decirlo en términos coloquiales, la fotosíntesis en una etapa. ¿En qué etapa? En la etapa en que justo los organismos fotosintéticos producen hidrógeno molecular. Y el hidrógeno molecular, cuando reacciona con el oxígeno molecular, pues genera una gran cantidad de energía, libera una gran cantidad de energía y produce agua. Y entonces, este proceso, que es un proceso de generación de energía, permitiría, en principio, pues, eh, crear o producir hidrógeno y auto sostener ese proceso de producción de hidrógeno como una fuente de energía, justamente, ¿no? Que sería sostenible, sustentable, limpia, y que justo en este momento la humanidad está discutiendo el tema de cómo hacemos la transición a los procesos de energía limpia y qué debemos utilizar para poder obtener energía. El sol es una fuente de energía inagotable, hasta al menos lo que la Tierra lleva de historia, y seguramente si la Tierra cambia o la humanidad no se mantiene en millones de años más adelante, el sol seguirá emitiendo luz hasta que, por supuesto, conocemos el proceso de la historia de los planetas y de las estrellas, pero es una fuente inagotable de energía. Y las plantas, los organismos fotosintéticos utilizan esa energía de manera totalmente eficiente. O sea, la eficiencia en la transformación energética es arriba del 98%. Si ese proceso lo intentamos replicar, las eficiencias hasta este momento son por debajo del 10%. Entonces, justo ese es uno de los impactos que tiene la mecánica cuántica ahora en la biología. Hay otros fenómenos interesantes en la biología que están siendo retomados por la mecánica cuántica para explorar. ¿Cuál es el gran problema? ¿Y qué era lo que no imaginaba? ¿Por qué no imaginaba el punto en el que nos encontramos ahora? La biología, al igual que todas las ciencias, eh, en algunos casos a nivel macroscópico es muy compleja. O sea, el comportamiento biológico, digo, podemos estudiar un mineral y decir, pues este mineral lo pongo aquí y cuando regrese en un año sigue estando ahí, a menos que haya sufrido un proceso de oxidación o algún fenómeno en particular que intento explicar. Pero los procesos biológicos son mucho más complejos todavía. Si a eso le agregamos el concepto de vida, o sea, el concepto de qué es la vida y cómo se describe la vida, es todavía mucho más complejo. Entonces, esa era una razón por la cual las matemáticas y la física a esa escala de la mecánica cuántica no había podido permear tanto en la biología. Ya había algunos intentos, por ejemplo, las biomatemáticas o la bioestadística. No quiero decir que nunca se ha tocado a la biología con herramientas matemáticas, sí, sí la hay. Toda la clasificación y el conteo y la estadística que se ha hecho para determinar ciertas poblaciones, en fin, toda esa información es un primer acercamiento de las matemáticas y de la física a la biología, pero ahora en la biología cuántica hay ya la intromisión de la mecánica cuántica en esos fenómenos, ¿vale? Y eso es lo que no imaginaba. Y ahora pues estoy muy emocionado porque he podido trabajar con algunos alumnos de la licenciatura en biología molecular, después estudiantes de posgrado, en estudiar este tipo de fenómenos. Y de hace 20 años para acá, o sea, de 2005 a la fecha, la comunidad, no en el país, pero sí en el mundo, ha ido creciendo interesada en estos fenómenos, ¿no? Hace 20 años se pensaba como meras especulaciones, o sea, hablar de eh, magnetorrecepción o de eh, coherencia cuántica en fotosíntesis era como, pues sí, nos estás contando historias que
que solo son para dormirnos, pero no, en realidad estamos en ese momento, ¿no? ¿Vale? Algo muy curioso que me gusta es, usted es profesor fundador, entonces usted llega con esta visión de la cuántica que me parece increíble, ¿no? Pero también tiene un estigma toda esta parte de la cuántica, ¿no? Tenemos malas experiencias con las cuestiones cuánticas, ¿no? Las energías nucleares, por ejemplo, los aceleradores de partículas, que todo eso es mera cuántica, ¿no? Pero Ujú. creo que parte de este estigma viene, tenemos un gran mundo de ficción que de repente mete mano y trata de explicar cosas, no, es que es cuántica, y no, para robustecer el argumento, de repente hacen una mala divulgación de lo que es, ¿no? Pero realmente todo este tema de las energías limpias, creo que debe ser el futuro y debe ser lo que apuntemos, ¿no? Usted como profesor fundador, cuando llega, ¿es su visión integrar la cuántica o parte de eso en el plan de estudios? Sí, sí, definitivamente. Cuando yo llegué al departamento, el entonces jefe del departamento, que es el doctor, era el doctor Arturo Rojo, es compañero nuestro en el departamento, eh, de los primeros profesores que en ese momento estábamos, nos propuso una idea que a mí me pareció extraordinaria. Vamos a fundar un departamento, así la interpreté. Vamos a fundar un departamento que tenga una componente experimental y una componente teórica, justamente. Pueda explorar las herramientas teóricas con las que podemos estudiar la biología molecular. La mecánica cuántica no es la única herramienta teórica. Tenemos otras como la simulación molecular en términos clásicos, es lo que le llamamos la mecánica molecular, dinámica molecular, la mecánica mesoescala o la dinámica mesoescala. Hay diferentes herramientas basadas en conceptos matemáticos y físicos y que utilizan una computadora como un laboratorio justamente. O sea, a diferencia de el trabajo experimental en un laboratorio donde manipulo materiales, sustancias, aquí nosotros utilizamos herramientas matemáticas traducidas a un lenguaje de programación, un lenguaje computacional, y que bajo ciertas condiciones usamos esas simulaciones, les llamamos así, aunque el concepto de simulación a veces da la impresión de que es algo que está lejano de la realidad. Cuando tú estás simulando algo es porque te alejas de la realidad. No, es una interpretación de la realidad, una forma de ver la realidad y esto lo corroboramos pues con datos que salen del experimento. Entonces, sí, la respuesta concretamente, cuando llegué al departamento, yo quería, y siempre ha sido mi objetivo, impulsar la parte teórica dentro del departamento. Creo que lo hemos logrado. Tenemos un grupo de compañeros que se dedica a la parte teórica, a la parte de simulación molecular, porque su formación así ha sido. Algunos compañeros que incluso se han acercado más a la parte teórica iniciaron en la parte experimental. No es de ninguna manera una visión de ganar terreno a costa de pérdida en otro espacio, no, sino de interactuar justo entre los diferentes campos, las diferentes áreas. Eh, yo tengo muchos años de no entrar a un laboratorio con una bata, pero conozco el trabajo que hacen mis colegas en el laboratorio. Conozco las técnicas experimentales, no en términos prácticos, pero sí conozco los fundamentos de las técnicas experimentales. La resonancia magnética nuclear, como les decía, no se explica si no se entiende la mecánica cuántica. Las espectroscopías, hablemos de cualquier espectroscopía, no se entiende si no entendemos los fundamentos de la mecánica cuántica. O sea, podemos eh, interpretar los resultados, pero entender los fundamentos es una herramienta importante, ¿no? Y en ese sentido, es ahí donde yo he tratado de incidir en que estas herramientas vayan incluso no solo en el departamento como parte de las áreas de investigación, sino incidan en la licenciatura también, incidan en la formación de los biólogos moleculares. Tan es así que el curso de biología cuántica pues tiene la antigüedad que la licenciatura misma. Esto es, lo hemos impartido, digo lo hemos porque al inicio este ejercicio de impartir el curso lo hice compartido con un colega que estuvo aquí en el departamento, un físico teórico también. Yo no soy físico teórico, pero vinculado a la física teórica. Fue la primera vez que impartimos el curso de biología cuántica entre los dos. Y en ese proceso después interactuamos con una colega del Departamento de Procesos y Tecnología, la doctora Alejandra
García, en donde el resultado de ese ejercicio fue, eh, hicimos un artículo de divulgación de cómo enseñar mecánica cuántica en las áreas biológicas. Porque la mecánica cuántica no existe en los currículos de las áreas biológicas. Si nosotros vemos los planes de estudio de las licenciaturas en biología, si la química está en algunos puntos subrepresentada y la física quizá está desaparecida, la mecánica cuántica definitivamente no existe, ¿no? Bueno, eso se explica por muchas razones, es históricamente válido, pero em, como les acabo de comentar, es una herramienta teórico-conceptual que puede ser útil a pesar de su aridez o de su dureza matemáticamente hablando, ¿no? O sea, de su complejidad, por decirlo en términos más comunes. Entonces, definitivamente, sí fue mi interés, ha sido mi interés y seguiré proyectando ese interés en que se explore también esta herramienta y tengamos, o los alumnos tengan, mejor dicho, ese abanico de oportunidades, es decir, bueno, puedo explorar la parte experimental, pero también me gustaría explorar la parte teórica, ¿no? Regresando un poco al planteamiento inicial que tú decías, el hecho de que este tipo de tecnologías también tiene su lado negativo, llamémoslo así. Creo que ese es un reto central de la humanidad, el hecho de que tenemos que evolucionar a un estatus, no lo plantearía en términos de un estatus superior, porque eso implica compararse con quién, o sea, ¿somos superiores a quién? ¿A otros seres vivos? Definitivamente no. O sea, tenemos diferentes características, diferentes condiciones, pero no podemos decir que somos superiores a a un animalito que se desplaza en cuatro patas o cosas de ese estilo. O sea, definitivamente no. Yo creo que no hemos evolucionado como humanidad lo suficiente como para poder hacer de la cultura de paz una condición básica para nosotros. O sea, es realmente grave que a estas alturas, cuando decimos que la humanidad ha evolucionado, no ha evolucionado lo suficiente, seguimos siendo testigos de situaciones muy graves, situaciones como el genocidio que está ocurriendo en Gaza, por ejemplo, o las guerras que se están dando en otras partes del mundo, motivadas por, pues, en mi opinión, los intereses que no definen con claridad o no ven con claridad que como raza humana, o como humanidad, podemos tender a la autodesaparición justamente. Y sí, la mecánica cuántica, el desarrollo de la mecánica cuántica está de alguna manera eh, asociado a esto que comentas, el uso de las energías atómicas. Eh, Sin embargo, creo que tenemos que proyectar en el sentido de cómo disminuimos o cómo promovemos la cultura de paz, porque cualquier desarrollo científico que veamos a lo largo de la historia, cuando se utiliza para hacer la guerra, termina siendo una situación desafortunada. La pólvora, pues, surgió justo como una condición que seguramente no se pensaba o no se tenía el interés de utilizar con fines armamentistas y bueno, pues sabemos la historia que tuvo ese descubrimiento de los chinos, ¿no? El fuego mismo, esto es el descubrimiento o el uso, la generación del fuego. Y así podríamos ubicar cada uno de los eventos. Hoy en día podríamos hablar incluso de la inteligencia artificial. O sea, ¿qué pasa si yo utilizo herramientas de inteligencia artificial para tomar decisiones que vayan vinculadas con violentar los derechos de otras personas? Esto ya ni siquiera con la intervención humana, sino que sea una máquina la que se encargue de decidir si tú o tú deban recibir algún tipo de castigo, sanción o incluso ser eliminados bajo ese argumento. O sea, no lo planteo en términos de estigmaticemos justo ese campo del conocimiento. La inteligencia artificial hoy en día ha tenido un impacto y estamos en el nacimiento justamente de esa era. No podemos imaginar lo que va a pasar, aunque podemos proyectar lo que pueda pasar en 20, 30, 50 años, pero estamos totalmente convencidos que es una revolución
la inteligencia artificial es un motivo de revolución en la humanidad, no lo podemos estigmatizar, pero sí tenemos que ser muy cuidadosos de hasta dónde ese desarrollo científico, intelectual, ese desarrollo de la humanidad no tiene o no se desvía hacia fines que impactan en esa cultura de paz que tenemos que promover. Creo que me parece que eso es importante y dentro de las instituciones educativas tenemos que promover ese lenguaje, esa cultura, esa filosofía de los conflictos los podemos resolver de diferente manera, pero la peor forma es con violencia. O sea, cuando usamos la fuerza para poder convencer, estamos mostrando la parte más primitiva de nuestra condición, ¿no? Justo. ¿Vale? Creo que es bien importante esto que menciona, ¿no? Y me gusta mucho. Y lo veo yo como toda herramienta, todo descubrimiento puede ser usado para mal, como puede ser usado para bien. ¿De qué depende? De justo lo que dice, pero centrándonos en aquí, cómo se enseñe. Cómo se enseñe eso, cómo se divulgue, con qué otras salidas se dé. Creo que es ahí donde, si uno no conoce otras aplicaciones para la pólvora más que para eh, disparar cañones, pues hasta ahí se va a quedar. Ujú. Fue hasta que descubren cómo usarla para fuegos artificiales y dicen, bueno, pues ya no. Pero tiene que ver con estos descubrimientos, estas tecnologías, tenemos que entenderlas para poder comprender en qué pueden aplicarse de todo el espectro y cómo orientar hacia una área que lleve un desarrollo, ¿no? Y usted como profesor creo que juega un papel importante porque hablar de la biología cuántica y de todas las física, mecánica, etcétera, es importante porque la gente que está al frente, digo todos, ¿no? Eh, los alumnos que lo ven, la gente que verá esta entrevista, eh, tiene una idea y hay cierta responsabilidad. Creo que todos los investigadores, toda la gente que tiene cierto nivel de conocimiento tiene una responsabilidad de pasar esos conocimientos y pasarlos desde una forma en la que no vayan a tomarse hacia un lado malo. Creo que una de las cosas que siempre estoy en contra es que haya esta cultura de prohibición. Prohibir me parece de las peores formas de educar, porque prohibir no es educar. Ujú. O sea, prohibir y decir, ¿sabes qué? No usemos la cuántica. No, vamos a estudiarla, vamos a comprenderla, porque gracias a la comprensión podemos saber para qué aplicarla. Las Así es. drogas, no vamos a prohibirlas, vamos a estudiarlas, Ujú. vamos a entenderlas para saber qué es lo que nos sucede. Y ya será decisión de cada quien si las usa para algo bueno, para algo malo. Y es que creo que todo descubrimiento debe ser orientado así. El mismo fuego. Ujú. Si el fuego se hubiera usado solo para mal, ¿de qué cosas nos hubiéramos perdido? El fuego es increíble, Ujú. es una fuente de energía y es una reacción preciosa que puede ser orientada para algo bueno como para algo malo. Entonces, creo que tiene una responsabilidad y a lo largo de toda su carrera ha impartido muchos cursos. Usted ya lo dijo, ¿no? Desde que tiene la licenciatura, tiene casi esta optativa, ¿no? De biología cuántica. ¿Cómo ha visto la evolución de ello a lo largo del curso? Eh, yo partiría de un espacio más general, en el sentido de que cuando yo decidí ser profesor universitario, no fue solo porque no me quedaba otra. Esto es, de ninguna manera mi decisión de estar en una universidad fue consecuencia de no tengo otra opción. Al contrario, es una cuestión de vocación. O sea, yo puedo decir con absoluta certeza que esta es mi vocación, la vocación que incluye la parte docente y la parte de investigación científica. Es el espacio en el que no me imagino estar fuera de él, ¿no? O sea, no tengo idea de cómo podría estar haciendo otra cosa. Y bajo ese principio de guiarme por la vocación, lo que yo he visto o lo que yo he impulsado a lo largo de esta trayectoria es lo que en una universidad se tiene que hacer, que es justo desarrollar el pensamiento crítico.
tal como tú lo dices, no podemos prohibir, o sea, no estamos en la época ya de la edad, la época, la edad oscura o la etapa de la humanidad en donde estaba prohibido hablar de algo porque de lo contrario había un castigo, ¿no? Y el castigo era desaparición. Pero además, la humanidad en esa época desaparecía o castigaba públicamente para dar justo el mensaje de si lo haces también, tendrás este destino o este es tu destino. No, no y lo que es más importante, el concepto de universidad, o sea, el origen de la universidad, si lo buscamos a lo largo de la historia, es justo el espacio en el cual podemos discutir las ideas, todas las ideas son válidas, todas las corrientes de pensamiento son válidas, a diferencia de otros espacios en la sociedad. ¿Eh? Aquí en la universidad, en las universidades, que es, a mi parecer, el elemento fundamental, debemos promover el pensamiento crítico, la capacidad de que todo estudiante, todo profesor tenga la libertad de expresar sus opiniones y no sentirse cohibido de que si yo expreso una idea, por muy distinta que sea a la de otros, voy a recibir una sanción o voy a ser castigado. Ah, por supuesto, también eso implica o eso atraviesa por el lado de, o por la parte de la tolerancia, la inclusión, la libertad, el respeto. O sea, hay una gran cantidad de valores. Y ese es el elemento fundamental que, en mi opinión, tenemos que promover como parte de nuestra responsabilidad. O sea, justo asumiendo esa responsabilidad que tú comentas, qué responsabilidad tenemos en la academia. O sea, aunque mi contrato colectivo, mi contrato individual, perdón, para trabajar en este lugar, o mi contrato colectivo que involucra al resto de mis colegas, no lo dice explícitamente. Ese conjunto de valores y principios son fundamentales para hacer nuestro trabajo. El respeto hacia los alumnos, hacia las alumnas, el respeto hacia los colegas por las diferentes formas de pensar es fundamental. Eso no quiere decir que inhibamos la discusión o el debate. Eso no va en contra de esa posibilidad. O sea, tenemos que discutir. Y quizá no nos pongamos de acuerdo en una primera ronda ni en 10 rondas, pero en algún momento los argumentos que presentemos nos tienen que mostrar que efectivamente las cosas tienen que ir por ahí o no, tenemos que hacer algunos cambios y es totalmente natural y normal que eso ocurra. Si eso lo promovemos además dentro de un espacio como la universidad, creo que estamos cumpliendo esa responsabilidad, en mi opinión. Tiene consecuencias también. O sea, hay que tomar en cuenta que esas responsabilidades tienen consecuencias. Lo que yo diga lo tengo que probar, lo tengo que demostrar y es parte del trabajo que hacemos en la investigación. A diferencia de la época oscura de la humanidad, en donde lo que pensábamos estaba basado en percepciones, que no quiere decir que sea malo, pero es una forma distinta de pensar simplemente. O sea, todo aquello que está basado en percepción, en creencias, no está prohibido dentro de las universidades. O sea, no podríamos pensar que si tú tienes una forma de creer o una manera de concebir el mundo que no se ajusta a un método científico, entonces no puedes discutirlo dentro de una universidad. Por supuesto que eso no puede ser, no es posible, aunque en algún momento la dinámica de las universidades, la dinámica del conocimiento, pareciera ser que nos orienta hacia allá. De tal manera que, por ejemplo, la filosofía, la ética, la discusión sobre valores morales, hay quienes dicen que pues, no es importante, eso hay que quitarlo de los planes y programas, por ejemplo. No hablemos de ética ni de civismo, porque pues eso es cada quien responsabilidad asumirlo o aceptarlo o asimilarlo de alguna forma. No, es una parte que se tiene que discutir. Y aterrizándolo en el espacio donde yo estoy participando, que es la licenciatura, el departamento, eh, en lo personal, mi interés es proyectarlo hacia este espacio, promoverlo, promover la discusión, la libertad de cátedra, la libertad de investigación son principios básicos que rigen el trabajo que hacemos en una universidad.
hay que promoverlo, pero también tenemos que, eh, si no vigilarlo, porque ese no es el concepto de vigilar, si tenemos que evitar los abusos. Esto es, tampoco podemos, eh, basado o escudado en estoy ejerciendo mi libertad de tal tipo, violentar o agredir bajo ciertas ideas que intentan justificar el comportamiento de estas personas o de esta persona o cualquier persona en general dentro del espacio universitario. O sea, es importante también, en mi opinión, promover ese pensamiento crítico y aceptar que podemos equivocarnos. Esto es, en algún momento, el argumento que yo pueda presentar no es lo suficientemente fuerte, no es lo suficientemente claro, y tengo que reconocer que me equivoqué y replantearlo es importante, ¿no? Eso es algo que me parece que tenemos que promover y es parte de lo que yo interpreto como nuestras responsabilidades también. De tal manera que podamos identificar aquellas eh, eh, aplicaciones del conocimiento donde, como tú dices, no podemos prohibir hablar de las drogas, no podemos prohibir hablar de la guerra o de cualquier tipo de fenómeno social, político, de cualquier naturaleza, que vemos como un retroceso. No, tenemos que analizarlo, entenderlo y en su momento tomar decisiones. Me ¿Vale? parece bastante acertado, ¿no? Y creo que es bueno saber que va a estar participando para ser jefe de departamento, ¿no? Porque esta visión ahora creo que ya es momento de pasarla a un cargo donde puede implementar más. Si bien todos tenemos responsabilidades y desde el salón y desde cada uno desde la trinchera puede hacerlo, si llega a quedar seleccionado como el jefe de departamento, esto es lo que le esperaría, esto es lo que le gustaría implementar al departamento, todo lo que nos acaba de comentar. Sí, bueno, de hecho es uno de los ejes de los 7 que propuse en mi programa para participar en este proceso de designación. No es el menos importante por ser el séptimo. El hecho de que tenemos que promover una cultura, la cultura de paz, la cultura de la inclusión, de la igualdad, de un lenguaje o un espacio, mejor dicho, más que el lenguaje, un espacio libre de violencia. Y eso es algo que, así como la vocación, que te comentaba hace unos minutos, está definido en mi formación. Esto es, probablemente, insisto, y esto no quiere decir que intente excusarme, pero probablemente tengamos diferencias de opinión. Y es totalmente válido que las expresemos e incluso que no lleguemos a acuerdos, pero esto no quiere decir o no debe ser el elemento para imponer condiciones o para actuar con imposiciones. Eso es muy importante. Desde mi perspectiva, este eje que propuse, el séptimo eje en el programa, articula el resto de las propuestas que tengo. Esto es, si logramos promover, lo hemos hecho, no quiere decir que eh, venga a descubrir el agua tibia en el departamento, no. El esfuerzo que hemos hecho a lo largo de estos 20 años en el departamento ha sido justo para promover estos valores. En algún momento quizá nos vemos rebasados o as- en cierta forma sentimos el asedio de que esta violencia en el exterior se refleja dentro de las aulas, este problema de comportamiento en el exterior, en nuestro ambiente social, se empieza a reflejar en el aula y sentimos en cierta medida esa impotencia de poder no solamente evitarlo, sino cómo contenerlo, es un problema importante que tenemos que atender, ¿no? Pero también las fuentes internas, esto es, aquellas fuentes internas que se generan a partir de la condición, que si no es una distinción, yo siempre lo he promovido, el hecho de que yo sea profesor no significa que yo tenga mayor autoridad o tenga autoridad sobre los alumnos, aunque históricamente el profesor era una autoridad. Esto es, en su momento,
los maestros de primaria tenían tanta autoridad como los padres de familia. En los pueblos, el sacerdote, el maestro y el papá eran justamente la autoridad e intocables. Ha evolucionado. Hoy en día, digo, hago esta reflexión o esta referencia no por el hecho de que añore los tiempos previos. De hecho, eh, parafraseando una frase de Mafalda, no es que los tiempos anteriores o los tiempos pasados fueran mejores, lo que pasa es que en esa época quizá las personas no se habían dado cuenta de lo mal que estaban. Entonces, no se trata solo de resaltar las malas prácticas que pudiéramos tener, sino de identificarlas y buscar la forma de corregirlas en la medida de lo posible. Y esto no va solo por una situación de, ¿cómo decirlo? De no me interesa, o sea, hacer caso omiso de lo que está pasando. Es decir, bueno, si no lo veo, no pasa. No, sabemos que está pasando, tenemos que incidir en que esto no ocurra, tenemos que promover que la universidad sea un espacio seguro. Es muy importante que cuando los alumnos, los profesores, las alumnas vienen, las profesoras vienen a la universidad, se sientan seguros, justamente, ¿no? Si no, lo contrario, o sea, si en el transcurso me siento inseguro porque no sé si me van a violentar en el transporte, este espacio tiene que ser para poder buscar de alguna forma, o sea, no generar una burbuja, porque ese es uno de los grandes problemas. O sea, no queremos promover burbujas, queremos que de aquí se promueva hacia el exterior y que en la medida de lo posible aquellos comportamientos violentos se puedan contener, ¿no? Entonces, sí, definitivamente mi participación en el proceso de designación, sí, el Consejo Divisional toma la decisión y me designa como jefe de departamento, estoy muy interesado en que promovamos esta cultura de paz. Eh, Tenemos diferentes condiciones, tanto en el departamento a nivel del profesorado como a nivel del sector alumnado. O sea, hay situaciones de violencia, violencia de género que tenemos que identificar, reconocer. Tenemos problemas también de salud mental. La salud mental es un problema que es importante, quizá, y no es una justificación decirlo, no lo podamos resolver del todo, pero tenemos que abordarlo, o sea, tenemos que identificar posibles causas y contribuir a que este problema se pueda resolver o participar en el proceso de solución, ¿vale? Y definitivamente, nuevamente te lo comento, sí estoy interesado en utilizar e implementar estas estrategias. Me surge una duda. Bueno, primero creo que sí es bien importante y me gustó mucho porque a veces no se ve, ¿no? A veces no se ve qué tanto impacto tiene la cultura de paz, ¿no? Y me parece de las cosas principales, de las bases de todo, porque muchos conflictos de hoy en día, todo lo que está pasando, tiene que ver con cosas de adentro, no cosas de afuera. Pero bueno, eh, me interesa saber más allá de esto, ¿por qué postularse? Eh, Empezaría diciendo que me postulo para ser jefe de departamento porque, como lo comenté en mi presentación el pasado martes ante el Consejo Divisional, la comisión que está organizando este proceso, la Universidad Autónoma Metropolitana, en particular el Departamento de Ciencias Naturales, es un proyecto de vida para mí. Puede sonar romántico en términos de eh, qué emocionante es eso, pero cuando digo proyecto de vida significa que le he dedicado todos estos años y desde mi perspectiva lo he hecho con la suficiente fuerza como para comprometerme en el desarrollo del departamento. O sea, no podría y no aceptaría también, por supuesto, la crítica de que has estado aquí esperando capturar nuevas oportunidades para irte después a otro lugar y así moverte a partir de esa
de ese impulso que te pueda dar un espacio. Digo, no critico ese comportamiento, por supuesto es válido. Hay quienes están buscando oportunidades y una vez que el espacio que ocupan se agota, pues se tienen que buscar otras oportunidades. En lo personal, yo nunca vi al departamento como un trampolín. Por el contrario, para mí el Departamento de Ciencias Naturales, pertenecer a la Universidad Autónoma Metropolitana, es un proyecto de vida. No solo en términos de mi dependencia como trabajador, económica, etcétera, la dependencia de mi familia, sino porque ese es el espacio, este es el espacio ideal desde mi perspectiva para desarrollar todas las capacidades que pueda tener. Esa es la principal razón. Pero como aterrizando ya, yendo más allá de la parte emocional, aterrizando, participar en el proceso de designación de jefatura del departamento es justamente, en mi opinión, una forma de retribuirle al departamento lo que yo he recibido de la universidad. Esto es, podría colocarme en una posición cómoda de trabajar en mi cubículo, mi, mi- 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 mi, este, mi actividad concentrada en la investigación que me gusta, la docencia que imparto, con la calidad o con las críticas que pudiera tener, por supuesto, pero la universidad necesita también de la participación de los sectores y esta es una de las participaciones que yo puedo tener para retribuirle al departamento, a la universidad. El siguiente nivel que justifica mi participación es el hecho de que tengo la experiencia, y no quiero ser vanidoso en ese sentido, tengo la trayectoria y conozco el departamento. Esto es, no solo aquellos elementos emocionales que podrías decir, pues románticamente él quiere cambiar el mundo y quiere empezar por el departamento. No es solamente esa visión que podría verse desde esa perspectiva, no, es, tengo la experiencia, conozco el departamento desde su origen, fui fundador del departamento, he participado en otros procesos de designación y la decisión del órgano colegiado en su momento ha sido que otros de mis colegas tomen la jefatura y yo he sido respetuoso, respeto siempre las decisiones colegiadas porque es algo que distingue a nuestra universidad. Si tenemos un rasgo distintivo en la UAM, en su, en su conjunto, en toda la universidad, y es característico de este modelo que la UAM desde su fundación a la fecha tiene, es el trabajo y las decisiones colegiadas. Podemos tener críticas respecto a si es representativo, si no es representativo. Sin embargo, si no participamos, o sea, si no estamos al tanto de lo que está ocurriendo, de pronto perdemos, creo, la calidad moral para poder decir, no tomaron en cuenta mi punto de vista. Entonces, creo que sí es importante participar, aun cuando en algunos momentos la participación sea muy pequeña, muy baja, e incluso sea inhibida también. O sea, tenemos que ser realistas. A veces queremos participar, pero no nos dejan participar. Aún en esos escenarios, dentro de la UAM tenemos que seguir promoviendo la participación colectiva. Y entonces, en resumen, decidí participar porque puedo contribuir con ideas nuevas, a pesar de mi antigüedad dentro del departamento. Puedo y estoy convencido de que tengo la experiencia para poder desarrollar estas nuevas ideas y porque además tenemos que cumplir algunas tareas muy puntuales. Una de ellas es actualizar justamente los planes y programas de el plan y los programas de estudio de nuestra licenciatura. Es urgente hacerlo. Tenemos que buscar mecanismos para que ustedes, los alumnos, en general, el sector del alumnado, tenga oportunidades de inserción laboral. Es una responsabilidad que la universidad en algún momento parecía ser que retoma y después como que deja ahí a la libre competencia al final. Esto es, no tenemos claro hasta dónde la universidad tiene que cumplir el papel de ofrecerles a los estudiantes, a las alumnas, a los alumnos, opciones para poder insertarse en el mercado laboral. Y creo que no es inventar nuevamente el hilo negro, pero no es descubrir el hilo negro, perdón, pero creo que hay algunas ideas que se pueden desarrollar para
mejorar lo que ya se ha hecho previamente. O sea, mis colegas que han estado en la jefatura del departamento han hecho un gran esfuerzo por desarrollar. Tenemos una licenciatura consolidada, un departamento consolidado. Nos hace falta más, por supuesto, sí, tenemos que ir y pedir más plazas, a pesar de que sabemos que la respuesta ya por definiciones no hay y hagan lo que tengan que hacer y más con lo que tienen, ¿no? Pero esa es la razón principal. ¿Por qué participar? Por esa razón, ¿vale? Y por supuesto, lo pondré yo en términos ya más coloquiales, pues porque hasta este momento en el departamento he mostrado mi capacidad de servicio. En cualquier espacio en el que he participado, lo he hecho justo con esa disposición de servicio. ¿Qué quiere decir? Que he participado en comisiones dentro del departamento y hemos entregado resultados. He participado en comisiones de la universidad, como son las comisiones dictaminadoras que deciden la incorporación de nuevos profesores. He participado en comisiones del consejo académico como consejero académico, que es una responsabilidad de participación colectiva, donde nosotros representamos a nuestro sector. Recientemente estuve en el último consejo académico que concluyó hace un mes aproximadamente. Fui participante o estuve participando como colegiado, que es en el órgano colegiado más grande de nuestra universidad. He participado en diferentes esquemas donde puedo mostrar que tengo las habilidades, que tengo la experiencia, que conozco la estructura de la universidad y eso lo quiero poner justo a disposición del departamento. Esas son las razones. Me gustó mucho como lo menciona esta parte, ¿no? Y no me había yo percatado y que creo que es una muy buena razón, ¿no? Estuvo aquí, ha estado desde que tiene esta carrera, ¿no? Entonces sabe cómo es el proceso, sabe qué deficiencias hay, sabe qué se tiene que hacer, ¿no? Y el hecho de que este sea su proyecto de vida me parece una cuestión muy noble porque creo que tiene que ver con su persona, ¿no? Y algo que me llama mucho la atención siempre es conocer esta parte, ¿no? Creo que para tener una trayectoria larga, bueno, no tanto, Ujú. para tener una trayectoria y estar aquí y estar todos los días, estar aquí, uno necesita siempre un gran motivo, ¿no? ¿Qué es lo que lo motiva a usted? Eh, Nuevamente no quiero ser Por favor. tan romántico en el tema, pero la motivación principal que yo tengo es por el lado de mi labor como profesor, la parte docente, es transmitir la información y el conocimiento que yo he adquirido a lo largo de mi trayectoria. Esto es, si lo que yo aprendí te lo puedo transmitir y tú lo, lo recibes, el alumnado lo percibe, eh, cuando logras ver que alguien dice, ah, ya entendí lo que me está explicando y esto me puede servir para tal cosa, esa motivación o esa experiencia dentro del salón es lo que me motiva a trabajar en una institución como esta. Yo decía, como proyecto de vida no me imagino atendiendo un negocio, desarrollando una empresa o impulsando alguna empresa. No, probablemente tenga habilidades, las he pensado en algún momento, de pronto se me ocurre, ¿y por qué no hacer un negocio con esta idea, por ejemplo? Pero al final, eh, esta motivación de platicar con los alumnos, las alumnas en un curso, vivir esta experiencia que también puede ser en algunos casos un poco estresante, ¿no? Porque de pronto dices, chin, tengo que calificar. O sea, si solamente tuviera que transmitir información y ver que lo entendiste, estaríamos bien. Pero ¿cómo puedo probar que efectivamente eso lo entendiste? Pues tenemos un modelo en el que tengo que calificar y cuando califico me convierto en un ogro y o me convierto en el malo de la historia. ¿Por qué? Pues porque un grupo de personas, 30, 35 alumnos, en ese momento están sudando frío porque tienen que demostrarme en un periodo corto de tiempo que sí saben lo que yo quise transmitirles. Entonces, esa experiencia que no la veo como algo que disfrute en términos
castigar a un alumno o a los alumnos cuando se les evalúa, sino buscar mecanismos para realmente tener esa información. Esto es, como les digo a los alumnos de los cursos que yo he impartido, a las alumnas que participan, es, eh, ya no estamos en la época donde te pongo un examen escrito y tú demuéstrame en cierta cantidad de tiempo cuánto aprendiste. Tenemos que buscar mecanismos mucho más amplios, procesos de evaluación, no solamente de calificación. Pero tenemos que estar conscientes de que no hemos logrado, al menos no se ha podido concretar un mecanismo 100% eficiente. De tal manera que entonces en esa experiencia, pues yo trato de abrir el abanico de posibilidades. En particular, en los cursos que yo he venido impartiendo en los últimos 10 años, he implementado la estrategia de aprendizaje basada en proyectos, por ejemplo. Entonces, cuando entras a un curso conmigo, y eso es lo que me motiva justamente, esa es una de las motivaciones. Cuando entras a un curso conmigo, yo lo que les digo a los alumnos es, piensen en una situación de su vida diaria o en algo que les llamó la atención y que fue la causa por la que vinieron a la licenciatura en biología molecular. Y ahora vinculen lo que vamos a aprender en este curso con esa experiencia de vida. O sea, ese es uno de los elementos que yo estoy utilizando como proceso de evaluación. Entonces, ese es el proyecto el proyecto integrador. Cuando veo la respuesta de ustedes, en algunos casos, pues, voy y le pido ahí al rincón del vago que me pase un tema y yo se lo imprimo y demás, pues veo que a lo mejor es parte del proceso formativo, pero he encontrado respuestas de los alumnos y las alumnas que han tomado estos cursos conmigo, realmente me sorprenden y tiempo después, y eso me satisface también, por supuesto, no para aumentar mi ego, sino porque veo que sí tiene un impacto. Tiempo después he escuchado comentarios de los mismos alumnos y las alumnas que me dicen, oye, a mí me gustó esta idea porque me diste la libertad de seleccionar aquello que quería explorar, que a lo mejor a lo largo de todo el curso no me iba a dar tiempo porque tengo que aprender A, B, C y D. Este esquema enciclopédico que tenemos no lo hemos podido transformar tampoco, pero me diste la posibilidad de integrar esa información. No lo hice a la perfección, pero me dejaste esa inquietud. Entonces, esa es la motivación central desde el punto de vista de la docencia. Desde el punto de vista de la investigación, se integra justo con el trabajo docente. ¿Por qué? Pues porque cuando estás haciendo investigación, estás pensando en nuevas ideas, estás proponiendo nuevas hipótesis y estás probando justo pues que esas hipótesis son válidas. Y si eso lo logras demostrar, pues de pronto te emociona el descubrir algo, ¿no? Claro, a lo mejor no es un descubrimiento que cambia la humanidad en ese instante, pero es algo que te emociona, y que esa emoción pues integra justo a esa razón o esa motivación básica que me mueve estar haciendo este trabajo, ¿no? ¿Vale? Es muy padre esta idea, ¿no?, del proyecto. Desafortunadamente nunca logré coincidir, pero me parece muy padre porque es que es muy cierto. O sea, a veces uno se mete a la carrera con unas ideas, con algo, y creo que dar la oportunidad a que lo integren los alumnos y que usen su pensamiento crítico para ver, yo cómo en esto que me gusta, cómo lo puedo meter, cómo lo puedo ver ahí. Creo que es una gran herramienta para aprender, ¿no? Definitivamente el sistema de evaluación creo que tiene que ser algo que se tiene que cambiar porque es evaluar todos por la cantidad de aciertos que tienen es complicado. Es Así es. complicado, ¿por qué? Porque a veces, y pasa, ¿no? Me ha pasado a mí N veces, ¿no? Te acuerdas del proceso, te acuerdas del fundamento, pero no te acuerdas del nombre de la proteína señalizadora, etcétera, etcétera, Así ¿no? es. Y cuando uno lo lleva a un proyecto y lo integra, te das cuenta, porque lo puedes extender más Así es. y el pensamiento ya no nada se queda, pues me memoricé cuál es la proteína, ¿no? Entonces me parece una gran idea y creo que el hecho de que lo motive esto, pues es grato, ¿no? Es bastante grato, entonces. Bueno, qué bueno que logras tener esa percepción de forma directa. Yo no diría que no nos vamos a encontrar en algún curso. Ojalá que tengamos oportunidad, por supuesto, pero
no como una acotación ni como un peligro, no lo veo como tal, pero este modelo de evaluación basado en proyectos no debe ser tampoco el único mecanismo de evaluación. Entonces tenemos que ampliar el abanico y cuando digo ampliar el abanico es quizá sí, utilizar el mecanismo de examen convencional, tradicional, en donde el alumno resuelve un problema, describe una situación a partir de la información que captó justo en el curso. Pero esto lo tenemos que sumar con diferentes herramientas adicionales. Esto es importante. Aquí es donde dentro del departamento, dentro de la universidad, si bien no podemos homogeneizar los criterios porque tenemos un principio básico que es la libertad de cátedra, sí me parece que es importante promover que, al menos en el sector del profesorado del departamento, exploremos esas alternativas. Alternativas que nos permiten o que nos permitan incluso incidir en términos de formación. Lo que ayer les comentaba, por ejemplo, es el que los proyectos sean integradores, pero a lo largo de toda una cohorte generacional. Entonces, si yo le pido un proyecto en un curso a un grupo en particular y ese mismo grupo hace otro proyecto integrador en el segundo curso que lleva en ese trimestre y si lleva 5 cursos, entrega 5 proyectos integradores, podemos desgastar el modelo también y podemos en algún punto estar generando un efecto contradictorio. Decir, ah, pues entregué una cosa que me sirvió para pasar, pero realmente no la utilicé. ¿Qué pasaría? Y ese es el planteamiento que voy a hacer en caso de que sea favorecido con la designación. ¿Qué pasaría si hacemos proyectos integradores, pero a lo largo de toda esa corte generacional? Esto es, los alumnos que están llevando 4 UEAs en el mismo trimestre, con la coordinación entre los profesores, desarrollen un proyecto integrador donde justo incorporen la información que están obteniendo de cada uno de esos cursos. Digo, podríamos pensar que son totalmente independientes. O sea que cálculo integral no tiene nada que ver con ética. Y para eso, pues tenemos que ponernos de acuerdo en el departamento e identificar, probablemente no todos los trimestres podamos hacer ese mecanismo de evaluación, pero si podemos implementarlo a lo largo de nuestra licenciatura, por un lado tendríamos un mecanismo más abierto de evaluación, pero por el otro lado podríamos promover justamente esa integración de habilidades que creo que es importante. Es la participación en equipo, la participación o la discusión en grupos, eh, la- la- lo que ahora le llamamos las habilidades blandas, ¿no? Esto es las soft skills como una herramienta importante en la integración. Y eso creo que lo tenemos que promover y en mi opinión lo podemos lograr si identificamos a lo largo de nuestra licenciatura esos espacios de oportunidad. Hay cursos como química, bioquímica, introducción a la experimentación, que comparten muchas ideas. O sea, ahí podremos intentarlo. Existe un riesgo importante, la sobrecarga de trabajo que tenemos. Entonces, cuando nosotros aplicamos un examen donde tienes 10 preguntas y sabemos las respuestas como profesor, pues nos sentamos unas horas para calificar e identificamos cada una de las respuestas. Pero ahora, si le agregamos a ese ejercicio revisar 10 proyectos, 20 proyectos, 30 proyectos, es que por escrito, de una cierta extensión. Y si además le agregamos el hecho de que muchos de estos proyectos pudieron haber sido copia y pega de información que ya está publicada e identificar esto, digo, ahora ya es mucho más fácil, pero hace algún tiempo podría ser complicado. Ahora podemos pasarlo por plataformas de evaluación de autenticidad y sabemos si ese documento ya fue publicado previamente o parte de ese documento. Pero tenemos un ingrediente adicional en este momento, que es las herramientas de inteligencia artificial. ChatGPT me puede dar un proyecto completo en cuestión de segundos. Basta con que yo le dé el prompt adecuado para que me dé todo, absolutamente todo, incluso hasta figuras, ecuaciones, resultados. ¿Y cómo identificar ese comportamiento? Bueno, ahí es donde entra justo el desarrollo de habilidades. Tenemos que decirles a los alumnos, a las alumnas, cuidado, me puedes engañar, puedes hacerme creer que tú escribiste este proyecto,
y yo puedo caer justamente, ¿por qué? Porque no voy a hacer la labor de detective, detectivesca, pero si tú me engañas una vez, lograrás el objetivo, pero esa como cultura va a terminar en algún momento revirtiéndose. Y es ahí donde tenemos que intervenir justo para sensibilizar y para decir, bueno, no lo hice, no me dio tiempo, le pedí a ChatGPT que me lo diera, pero voy a hacer el esfuerzo o voy a tratar de hacer las cosas sin justificar y sin castigar necesariamente. Claro, debe haber un castigo cuando hay una falta, pero es en ese espacio donde tenemos oportunidad de decir, ¿sabes qué? Mira, queremos desarrollar estas habilidades. Si tú quieres engañarme, creo que vamos en contra de esas habilidades. Al menos tómalo en cuenta, ¿no? Ya, digo, hay expertos engañando, por supuesto. Les he contado la historia a los alumnos que tengo, a las alumnas que tengo en los cursos de colegas o personas que a nivel de gobierno federal han dicho cualquier cosa y ahí está, ¿no? Todo, no pasa nada. Pero en una universidad esto no debe ocurrir, ¿vale? Siempre habrá, ¿no? Sí, Sí, claro. siempre habrá alguien que se escape, siempre habrá, Ujú. pero el hecho de incentivar esta cultura de, puedes engañarme a mí, pero a ti no te vas a engañar. Así es. El día de mañana cuando entregues 10 te vas a dar cuenta que vas a salir, va a ser como, no puedo ni escribir, ¿no? Es bien importante eso y definitivamente serán de los retos que sea cual sea lo que suceda, nos va a tocar a todos pasar Así eso. es. A mí me va a tocar pasar eso, a ustedes les va a tocar pasar eso, porque son herramientas y lo mismo, ¿no? Todas las herramientas tenemos que aprender a cómo usarlas. Así es. Y pues serán retos que tendremos que afrontar, ¿no? En el futuro que viene. Doc, tristemente estamos llegando al final de la entrevista. Me está gustando mucho y creo que ah, estoy sacando bastante información, pero no sé, me gustaría ofrecerle el foro, por si quiere dar algún mensaje, algo le gustaría dejar a la audiencia que nos vea. Pues sí, claro, de entrada agradecerte esta oportunidad para expresar ideas como parte de, primero, mi condición como profesor del departamento de la universidad. Esto es más allá del proceso en el que estamos. Em, Siempre transmitir estas ideas y que alguien más en algún momento las escuche y las analice y diga, "Oh, está muy lejos de la realidad o no, vamos a analizar un poco más a profundidad", es una oportunidad valiosa. Entonces, yo te agradezco esta oportunidad justamente y el mensaje lo pondría en dos niveles. El primero es que ahora estamos en un proceso de designación de la persona que será responsable de la jefatura del departamento. Hasta este momento, el departamento ha sido conducido por cada una de las personas que ya formaron formaron parte de esta, eh, de esta condición. Le llamamos, en la universidad le llamamos órganos personales. Ocuparon esta posición de órgano personal, jefe de departamento. Este proceso ocurre cada 4 años en la universidad en diferentes tiempos. El primer llamado o el primer mensaje que quiero transmitir es que tenemos que participar. Estamos inmersos en una rutina diaria en la que dices lo importante, como dice también otra vez parafraseando a, a Mafalda, lo importante a veces no da lugar a perdón, lo urgente a veces no da lugar a lo importante. Y tengo que sacar lo urgente porque eso ya es para el momento. Mi mensaje es participemos, opinemos, el sector estudiantil, el sector académico, los órganos personales, ahora para la designación tomarán una decisión. La decisión impactará en el departamento por los próximos 4 años. Es importante que participemos en el proceso. Y el segundo nivel de este mensaje es si la designación del Consejo Divisional me favorece, perdón por el mensaje que pareciera ser de político clásico, de político tradicional, pero si el Consejo Divisional decide designarme como jefe de departamento, mi compromiso es mantener las puertas abiertas en la jefatura, estar siempre dispuesto a escucharles, a recibir opiniones, a decir, oye, fíjate que esto no va marchando bien, ¿cómo le hacemos?
buscar soluciones en lo inmediato, pero también soluciones a largo plazo. Esto es que no solamente maquillen la situación en el momento, sino que intenten resolverlo a futuro también, ¿no? Entonces, mi mensaje final es, si yo soy designado en la jefatura, tengan la seguridad, tengan la garantía de que, así como tú me pediste esta invitación, me diste esta invitación para platicar un poco, todos los alumnos, todas las alumnas, en la medida, por supuesto, de las condiciones de tiempo y demás, pero estarán, tendrán las puertas abiertas. Lo mismo mis colegas del departamento y, por supuesto, mi disposición para coordinarme con las otras instancias, los otros órganos personales, los órganos colegiados, esto es, director de división, rector de unidad, rector general, órganos colegiados como consejo divisional, consejo académico, colegio, pues para buscar concretar estas ideas. Habrá algunas que no se puedan llevar a cabo completamente, pero incidir sobre ese frente me parece que es importante y ese es mi compromiso. O sea, estoy comprometido a lograrlo y espero también, pues, por supuesto, el apoyo por lado de los alumnos y las alumnas, de los profesores, las profesoras del departamento y las observaciones. ¿Sabes qué? Te estás equivocando, creo que habías propuesto esta idea y no la estás cumpliendo para retomarla en su momento, ejecutarla, ¿vale? Pues le agradezco mucho, creo que es una muy buena opinión y pues le deseo todo el éxito. Yo sé que de cualquier manera lo que llegue a pasar pues va a desempeñar un buen papel porque lo ha demostrado. Entonces pues le agradezco mucho el tiempo y pues nos estaremos viendo. Vale, pues Muchísimas muchísimas gracias gracias a a ti. ti. No, pues eso sería todo. De verdad, muchas gracias, Doc. Gracias al equipo de producción como siempre. Y pues nada, muchas gracias y hasta